¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julián? Muchas gracias por invitarme. No, por favor, gracias a usted. Bueno, a ver, creo yo que si uno piensa en la figura de Hugo Moyano, de Pablo Moyano, entiende que en gran medida son parte de aquellos que han sido perseguidos. Pero hablábamos afuera del aire y usted me decía, bueno, la verdad que es mucho más grave que eso. Sí, yo creo que es lo único que se puede definir como política de Estado dentro del gobierno de Macri. Es una cosa que ha sido sistemática, no solamente lo que salta ahora de que muchos fuimos espiados. En mi caso también fui espiado, un secretario mío, una persona ligada al sindicato de peajes también que estaba con su mail y su teléfono siendo espiada, sino la sincronización que había con periodistas y medios de comunicación para la persecución. Y bueno, los fines eran políticos. Sí. Y definían de alguna manera la justificación de un modelo de país que nos llevó a donde estábamos, ¿no? Que hoy nos pone en un lugar de mucha más dificultad en el momento de que tenemos que atravesar este contexto, esta circunstancia excepcional que es la pandemia. Sí. Como bien lo decía el ministro Arroyo, nosotros venimos de 3 años de los 4 de caída, de recesión, de caída del Producto Bruto, y ahora nos encontramos, bueno, con esta situación que nos pone en una situación de mucha más dificultad, como decía antes. Ahora, hay un elemento que uno podría reconocer como sistémico, es decir, se creó un sistema para espiar y la pregunta que subyace es, bueno, ¿cuál era el objetivo último de eso? Porque uno espía, obtiene información y ¿qué se hacía con esa información? Lo que puedo definir, como recién te decías, lo único que fue sistemático fue esto. Y fue política de Estado, ¿no? Para llevarlo a un lugar donde se pueda apreciar que realmente lo que se intentaba era la polarización, lo que se intentaba decir era todos los de la oposición que sostienen este modelo de país son malos y nosotros somos los buenos que nos ponen palos en la rueda y por eso no podemos tener los resultados económicos que tenemos. Lo que te puedo definir como una lectura política bastante superficial, pero en definitiva fue eso lo que vivimos. Las excusas, las causas inventadas, no solamente a la expresidenta, que la llevaron a un punto donde extorsionaban a la familia, se llama el lawfare, ¿no? Buscando el punto más débil. Hoy lo hablaba justamente con mi padre y le decía, ellos buscaban, ni siquiera atacaban, no digo que Pablo no sea el representante y que tenga poder en el sindicato de camioneros, pero lo buscaban más a Pablo que a Hugo, porque buscaban el punto débil, el punto más sensible y emocional. Lo vimos con la expresidenta, que llegaron a meterla a la hija, que no tenía nada que ver, que nunca participó en política, porque en definitiva alguien que está en política tal vez está acostumbrado, no a semejante cosa, pero sí a las presiones, a las tensiones, porque uno es parte de eso y es protagonista de un mundo donde muchas veces se dan esas tensiones, están acostumbrados a que les inventen fake news, pero no a este punto. Esto ya superó todos los límites. Creo que es un escándalo institucional y en la medida que se vaya conociendo más en profundidad nos vamos a dar cuenta que es un escándalo histórico. Lo cierto es que también rememorando un poco, quizás un capítulo muy anticipado a esto, hace ya mucho tiempo, fue el del juez Carzoglio, ¿no? Que él denunció que lo habían ido a apretar directamente. ¿Para qué? Para tratar de influir y para tratar de meter preso a Hugo Moyano. Bueno, fue un caso que no tuvo demasiada repercusión mediática porque en ese momento el sistema de medios, seamos sinceros, respondía al mismo objetivo, creo, o por lo menos acompañaba. Llegaron al punto que cuando el juez tenía que resolver sobre la detención de Pablo Moyano, se presentaron 2 agentes jerárquicos de la AFI para pedirle directamente, según la manifestación del juez, la detención. Y hoy nos enteramos por un informe de un canal que en ese momento tal vez era parcial, que la celda que estaba preparada para Pablo Moyano tenía micrófonos y cámaras. Entonces, es realmente preocupante que un Estado, no solamente que el Estado nos haya llevado, que un gobierno más que un Estado, nos haya llevado a la situación económica y social trágica que atraviesa hoy la Argentina, y bueno, hoy con este contexto particular, sino que hayan utilizado los servicios de inteligencia para llevar un nivel de polarización y de división de la sociedad que hoy también nos lastima
porque vemos cómo sigue existiendo, más allá de los esfuerzos del propio presidente y de que hacemos todo, sigue existiendo esa grieta que ellos se encargaron de profundizar y que utilizaron todas las herramientas a su disposición para hacerlo. Sí. Lo saco un poquito de esto y lo llevo más al contexto, ¿no? A esta cuestión de la erosión económica, de lo difícil, ¿no? De la subsistencia, de los sectores más vulnerables de la sociedad. Arroyo decía, hay 4 millones de personas que viven en barrios vulnerables. ¿Le preocupa esta situación? ¿Cómo vamos a salir de este lugar donde estamos? Sí, claramente estoy muy preocupado, como creo que todos los argentinos. Hay sectores que la están pasando mal. Sí. El trabajador de clase media no puede contar. Hoy escuchaba la medición del INDEC, la canasta básica para una familia tipo es de 43.000 pesos. Realmente es imposible, más allá del esfuerzo que hace el Estado, afrontar esta situación. Veía y charlaba con gastronómicos de Mar del Plata y muchos de acá de Capital. Están pasando una situación desesperante. Lamentablemente es una situación que angustia a la mayoría de la gente, pero hay que comprender que hay que aguantar. El Estado y el presidente ha mostrado fortaleza en sus decisiones. Los resultados muestran que es el camino correcto, porque hay dos caminos acá y esto creo que tiene que quedar claro. El camino de Brasil, como para poner un ejemplo cercano, concreto, o el camino de Argentina. O 4.500 infectados por millón de habitantes, o 700, como es el caso de Argentina. Bueno, el presidente mostrando un gráfico y diciendo, bueno, esto es lo que tenemos ahora y la curva que subía en cantidad de víctimas y también en cantidad de casos. Pero yo digo, esos dos caminos, perdón, vuelvo a lo mismo. Es la economía golpeada con esos dos datos. O 700 o 4.000. Pero la economía golpeada siempre. Entonces no es que el presidente se encapricha. Yo entiendo la bronca, entiendo la angustia. Todos la tenemos y todos la pasamos. Pero la verdad que los datos hablan y los resultados son estos. Y la economía en Estados Unidos, a ver, yo creo que va a ser más, pero el Fondo Monetario y la Organización Mundial de la Salud proyecta un 5,9% de caída del PBI en Estados Unidos y un 5,7% si no me equivoco en Argentina. O sea, la economía va a estar golpeada igual. El tema es que la cantidad de muertos no va a ser la misma y la cantidad de infectados no va a ser lo mismo. Y el sistema de salud no va a estar colapsado en un camino y en el otro sí. Entonces creo que la decisión es sabia y la decisión es a partir de los resultados y la política se mide por resultados. Recién usted mencionaba la vida cómo nos cambió. Y quizás en un punto también, para aquellas personas que hoy hacen el trabajo desde su casa, también cambió, ¿no? Hacemos lo que se llama teletrabajo, muchos en algún momento del día, y usted presentó un proyecto, o está trabajando en un proyecto de teletrabajo que ya se está discutiendo en el Congreso. Sí, presenté un proyecto en el año 2017, lo volví a presentar hace un mes, y por suerte, y acá tengo que destacar el trabajo de la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanessa Siley, ha podido juntar todos los proyectos porque son muchos y estamos llegando a un consenso para establecer pautas generales del teletrabajo. Lo que estamos regulando es la modalidad de trabajo, no la actividad de teletrabajo, porque hay muchas actividades que utilizan esta modalidad y cada vez es más. No es ni bueno ni malo que haya más teletrabajo, es la realidad que vive el mundo hoy y tal vez esta pandemia nos ha mostrado que esto va creciendo. Creo que en algún momento también va a encontrar un punto medio, pero es cierto que va a crecer y lo que nosotros tenemos que buscar es proteger al trabajador y también plantear derechos y obligaciones para el empleador. Y lo que hicimos es garantizar un piso para que después en las convenciones colectivas en las que esté encuadrado cada trabajador que utilice esta modalidad en determinada actividad plantee beneficios o más derechos. Pero lo que se hace es justamente eso y estuvimos con el ministro Moroni. Creo que estamos en las últimas instancias de debate y bueno, y si Dios quiere vamos a llegar a un consenso con la oposición para poder debatir un proyecto que pueda cuidar al trabajador. Gracias, diputado. Muchas gracias. Muchísimas gracias.